para todos en casa. Pensaba justamente en una de las medidas anunciadas, la que más sonó, y es el poder implementar esa excepción del artículo 38 de la Constitución, lo que necesita su ley, que se votará el viernes. Si ya estuviera votada, la marcha de hoy, por ejemplo, que convocan el grupo de Médicos por la Verdad, que hablan de la pandemia, que anuncian que muchos que van a ir sin tapaboca, bueno, sería dispersada, por ejemplo. ¿De qué manera y cómo? Si es con policía, si es... Bueno, todo eso es lo que va a tener que discutirse el viernes, porque más allá de que estén a favor o en contra de la medida, el punto es que tiene que tener muchísima precisión. ¿Qué es una aglomeración? ¿No? ¿Qué es atentar contra la salud? Bien, hoy el mero hecho de estar aglomerado atenta contra la salud. Pero bueno, hay que ser bien explícito para que después no haya errores o interpretaciones y una vez más aparezca una grieta ahí de que abuso, que no abuso, que con discriminación o sin discriminación, en fin, no va a ser tarea sencilla. Repasemos, además de esta, algunas otras medidas que se daban anoche. Entre las medidas se decidió reglamentar el artículo 38 de la Constitución, por lo cual se limita el derecho a reunión cuando se esté notoriamente atentando contra la salud y le dará potestad al Poder Ejecutivo de disuadir y disolver las aglomeraciones. Desde el 21 al 10 de enero se bajará a la mitad del transporte interdepartamental y se subsidiará a las empresas que se vean afectadas por esta medida. El aforo máximo para el transporte será 50%. En cuanto al exterior, con pesar tomamos la decisión de suspender el ingreso al país entre los días 21 de diciembre y 10 de enero, dijo el presidente. Habrá algunas excepciones como el transporte de carga y aquellos uruguayos que tengan pasaje para la fecha anteriormente mencionada. La administración pública pasará al teletrabajo y se sugiere que la misma medida se implemente en el sector privado. Además, se tomó la medida de que mayores de 65 años hagan teletrabajo, medida similar a una tomada a principios de la pandemia. Con respecto a los shoppings, se extenderá el horario con el objetivo de disminuir el aforo. Se le pedirá a las ferias tradicionales de Navidad que amplíen los espacios, el horario y que se controlen también los aforos. También se suspendieron todos los espectáculos públicos. A su vez, recomendaron que las reuniones familiares sean de máximo 10 personas. El presidente de la calle Pou destacó las iniciativas de los gimnasios, se refirió a su reapertura con aforo con un máximo de 30% y exhortó que los que puedan sigan desarrollando la actividad al aire libre. Nos inspira a cuidar a los uruguayos, que nos inspira ganarle a las gráficas, que nos inspira la salud de los uruguayos, la economía, y cuanto antes tengamos la vacuna y salgamos de esta situación, va a ser mejor para toda la sociedad de nuestro país. Bien, tenemos en este momento un Zoom con el abogado constitucionalista Martín Rizo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Victoria? Muy bien, muchas gracias por su tiempo. Nos gustaría tratar de ser más específicos, entender más cabalmente lo que significa en concreto la implementación del famoso artículo 38, es decir, darle la excepción a ese artículo. ¿En qué contexto? ¿Qué significa? ¿Quién va a poner, quién va a disuadir? Van a tener que definir tanta cosa desde lo que es aglomeración a qué es atentar contra la salud. ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, yo lo analizo en el sentido que vamos a tener que esperar a ver el proyecto de ley. Hoy es poco lo que podemos analizar. El derecho de reunión, como cualquier derecho humano, es un derecho básico y que merece la máxima protección. Sí, y que está garantizado en ese artículo, además, en el 38. Qué lástima, se cortó, estamos con un temita desde el arranque, ¿no? Me parece que tal vez sería mejor, ahí va, dice producción que lo vamos a intentar telefónicamente. ¿Alguien tiene el 38 por ahí a mano? Si no, yo lo tengo acá, ya se los leo simplemente para repasarlo. Siempre anda menos... Mira, queda garantido el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no podrá ser desconocido por ninguna autoridad de la República, sino en virtud de una ley, la que van a tener que votar el viernes, y solamente en cuanto se oponga a la salud, y acá estamos en el escenario,
la seguridad y el orden públicos, ¿no? Sí. Quería repasar el 38 para entender, o sea que por eso se dice, salvo ley mediante, que es lo que se va a tener que resolver el viernes. Ahora sí, telefónicamente estamos en contacto, Rizo. Sí, ahora sí. Bien, sigamos por aquí entonces. Me decía usted que hasta tanto no se escriba esa ley, no se puede adelantar demasiado, pero en términos generales, ¿qué reflexión le merece? Bueno, el artículo 38 tiene una de las causales para limitación del derecho de reunión, justamente las situaciones de salud pública. Incluso hubo alguna ley que hubo en el Uruguay a mediados de siglo que incluso habló de epidemias. O sea que la causal para que se dicte una ley limitando el derecho de reunión está claramente vigente en la actualidad y no se puede cuestionar. Lo único que nos queda por saber es cuál es el contenido, qué es lo que se va a limitar y en qué términos. Bien. Claro, porque uno podría anticipar, se van a limitar las aglomeraciones. Bueno, ¿qué es una aglomeración, por ejemplo, no? Sí, ¿Cuánta eso lo gente? va a tener que definir la ley. Exacto. Y tendrá que definir también cómo, o es asumir que entonces es como medidas prontas de seguridad, ¿no? ¿Cómo sería? A ver, no tiene nada que ver con las medidas prontas de seguridad, cuidado, ¿no? A ver, pasa como con cualquier infracción o cualquier situación que se genere en la vía pública. Si se está violando la ley, se exhortará a la gente a cesar en esa situación y en caso de que se nieguen tendrá que intervenir la autoridad. Es lo que pasa en cualquier evento público cuando hay violación de algún derecho de un tercero, se está violando alguna disposición jurídica. O sea que no hay que crear ningún delito. Vendría a ser, si no obedecen con un altoparlante, será desacato. No, pero yo tampoco creo que vaya por ahí. Yo creo que acá tendríamos tres situaciones. A ver. Una primera situación sería que simplemente la policía exhorte a la gente a separarse, a terminar con la aglomeración. Que ya se viene haciendo. Sí, y que seguramente va a tener éxito porque los uruguayos tienden a aceptar esa situación. También hemos visto casos en los que no, y hubo problemas justamente, después derivó en que hubo abuso policial, que no, que... Bueno, para que eso no vuelva a ocurrir y las cosas estén claras. Bueno, si se niega a la gente a cumplir con la exhortación o con la orden de la policía de dispersarse, la policía va a tener que intervenir. Sí. Y va a tener que forzar que esa aglomeración cese. Esa sería la primera hipótesis. La segunda hipótesis sería una hipótesis de multa, que la ley establezca determinada obligación, por ejemplo, el uso de tapabocas en la vía pública, y bueno, si una persona no lo usa, se le aplica una multa que está establecida obviamente en la ley. Y la tercera hipótesis que habría, que yo no sé si va a existir, sería la de crear un delito específico, que las personas que violen la ley cometan un delito. En ese caso la policía lo único que hace es constatar lo que está pasando, levantará un acta, tomará las pruebas del caso y va a pasar eso a la fiscalía de turno, que es la que se va a ocupar de sustanciar el proceso. Claro, pero mientras todo eso pasa ya nos contagiamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se entiende? Sí, por supuesto. No imagina ningún escenario en el que la implementación de la ley pueda dar más libertad, digamos, a un funcionario a poner coto a la aglomeración, a retirar de la calle a la persona que está sin tapaboca y no tener que esperar a que pasen por fiscalía. Lo que pasa es que acá tenemos que distinguir los hechos y el derecho. Desde el punto de vista del derecho, suponemos, no conocemos el proyecto, la aglomeración va a estar prohibida. Sí. O sea que cuando se les dice tienen que separarse, tendrían que cumplir con eso. Si después hay una reacción o una resistencia de la gente a cumplir con la ley y con la orden de la policía, y bueno, ahí entramos en una situación complicada, como pasa cada vez que hay que dispersar o terminar con alguna manifestación en la plaza pública. Va a haber problemas de pruebas, si hubo exceso, si no hubo exceso, claro. Y no hay otra alternativa, ¿no? Si no se obedece voluntariamente hay que pasar a esa vía. Claro, pero entonces estaríamos ante el mismo problema, con o sin ley. ¿O no? No, porque ahora la policía... Pero mire nomás lo que pasó en la plaza, ¿cuál fue la que...? En Sereñi, ahí va, ¿no? Hubo incidentes porque no querían acatar la exhortación de la policía. Se termina llevando incluso gente detenida. Y ahí no estaba implementada esta ley. ¿Cuál sería la diferencia? Ley implementada con un escenario similar, con gente que no tenga ganas de irse o
o de desaglomerarse? No sé lo que pasó en la Plaza Sereñi, es decir, la diferencia sería que con una ley la policía tendría un marco jurídico preciso para actuar, tendría la obligación de actuar primero voluntariamente, exhortando a la gente a cumplir con la ley y si no interviniendo. Ese es el marco jurídico totalmente distinto al anterior. Antes era una exhortación muy limitada, porque la policía, ¿qué le iba a decir? Están reunidos sin tapaboca. Bueno, no, ahora va a haber una ley que va a regular todos estos aspectos y la policía va a tener un marco jurídico claro para actuar. Bien. ¿Y le parece a usted que debería ser el mismo concepto en cualquier horario del día, a la noche, sobre todo considerando la época que se viene, ¿no? Que ya empieza la gente con los after hours y la noche y los festejos? Bueno, eso no es un problema jurídico, es un problema político, de política sanitaria. Realmente ahí no puedo opinar, ¿no? Claro, bien, pero ve, si el atentado es contra la salud y por eso se habilitaría este artículo, o sea, se implementaría esta ley para que pueda actuar la policía, ¿qué termina pesando más acá? ¿Es la policía que termina decidiendo sobre política sanitaria? No, la policía lo único que va a hacer es ejecutar la ley. No sabemos lo que va a decir la ley, pero imaginemos. La ley dice, si hay en la vía pública más de 25 personas reunidas sin usar tapabocas, la policía tiene que exhortar primero a que se dispersen y si no, hacer efectivo que se dispersen. Bien. Y eso va a ser lo que va a tener que hacer la policía. La policía va a tener que tener el número. Tantos es aglomeración. Un número aproximado. Sí, claro. Sí, lo más aproximado posible para evitar, porque ya hemos visto, ¿no?, que cada accionar de la policía genera un montón de dudas y entonces eso al final termina siendo un problema para todos. Bueno, ahora hay medios tecnológicos, es muy fácil filmar todo lo que está pasando y hacer registro gráfico y en video de lo que ocurre, ¿no? Creo que tomando las precauciones se puede manejar bastante bien. Sí, en teoría sí. Bien, y una pregunta, si hace falta una ley para que de alguna manera hoy la policía pueda actuar, se pueda exhortar so pena, ¿no?, de tener que ir más allá. ¿Hasta ahora hubo algún proceder ilegal o siempre estuvimos en el marco de la exhortación y, bueno, la libertad responsable? No, hasta ahora lo único que hace la policía o ha hecho la policía es exhortar. Si hubo algún problema porque exhorte es otra situación, ¿verdad? Ahora la policía va a estar habilitada para exigir que la aglomeración se disperse. Bien. Hay un cambio importante. Bien, bien. ¿Me permite, le pueden hacer una pregunta del panel? El abogado Pupo, Rodríguez Pupo. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes. Yo me tomé el trabajo de pedirle a Limpo que me dijera si la ley 2499 del periodo de Lindolfo Cuestas está vigente o no. Y me comunican por escrito de que está vigente. Tú la mencionaste recién al pasar y dijiste que estaba vigente. No, yo hablé de otra ley que es antecedente. Tú hablaste de la 9202 seguramente. Sí, pero a ver, cuidado, casi todas esas leyes están derogadas. Lo que pasa es que INPO no las debe registrar ahora porque fueron derogadas por las constituciones posteriores y no por leyes posteriores. Perfecto. Están derogadas por la Constitución. Quiere decir que lo que tendríamos acá sería un antecedente desde el punto de vista doctrinario, pero no una ley vigente. Sí, en mi opinión sí. Eso es lo que decía esa ley, se aplicaba para localidades donde hubiera epidemia. Lo que decía esa ley es que el Poder Ejecutivo podía suspender transitoriamente el derecho de reunión mientras durara la epidemia en una determinada localidad. O sea, para aclararle al televidente, y muchas gracias a ti por la aclaración del punto de vista de un constitucionalista de nota. Rizo. Sí, esas leyes están casi todas derogadas, ¿no? Bien. También está la ley 9202, que es la ley orgánica de salud pública, que le da mucha competencia al Ministerio de Salud Pública en la materia. Bien, Rizo, le pregunta al periodista Pepe Sena.
Doctor, estoy de acuerdo con usted que todavía no conocemos el texto que será enviado mañana al Parlamento, pero esa reglamentación por ley del artículo 38 debería definir qué es una aglomeración como base. Es decir, toda limitación de un derecho tiene que ser lo más preciso que sea posible. Si va a prohibir o a limitar las aglomeraciones, va a tener que decir que es una aglomeración. Claro, porque si uno va al diccionario, la aglomeración es un conjunto de gente reunida en un lugar en forma desordenada. ¿Le cabe a un ómnibus en este momento? Sí, a cualquier cosa. No, yo descuento que esto lo va a definir la ley. Bien, la última, Rizo. Bueno, no sé si alguien más le quiere hacer preguntas. La última, prohibir el ingreso de uruguayos en las fechas indicadas, ¿no? 21 al 10. ¿Requeriría una ley especial también o no? Bueno, qué pregunta que me hizo. Usted sabe que ahí hay un problema serio, ¿no? A ver. De acuerdo a la Convención Americana, ningún país, ningún Estado puede rechazar a un nacional que quiere ingresar a territorio. O sea que acá estamos en una zona verdaderamente vidriosa, porque habría razones sanitarias para impedir que ingrese. Pero por otro lado hay una norma, la Convención Americana, que dice que no se les puede impedir el ingreso. Es un tema complicadísimo desde el punto de vista jurídico, yo no he profundizado en él. Y en cualquier caso, cuando hay una contradicción entre una convención internacional, interamericana, y una norma interna, ¿qué vale más, qué se prioriza? Sin duda la convención americana. Bien, ya que ¿advierte en alguna de las medidas de ayer alguna otra dificultad desde la perspectiva constitucionalista o jurídica? No, por lo que se anunció ayer son medidas lógicas, conforme a derecho, y bueno, habrá que ver cómo se bajan a la tierra, habrá que ver el proyecto de ley y demás. Bien, bueno, muchísimas gracias por su tiempo, de verdad. Con mucho gusto. Bien, bueno, habrá que ver qué pasa con esto de los uruguayos entonces, ¿no? Sí, y esperar el texto también. Y esperar el texto y mañana que va a ser. Y esperar además que se acote o sea, a ver, está bien, mientras dura la pandemia, pero estamos hablando de que el proyecto, incluso vacuna mediante, es a largo plazo. No es que en marzo esta ley... Claro, hoy la fecha del hasta el 10 de enero puede ser arbitraria. No, sí, claro, pero yo desearía que se tome por unanimidad, que se reglamente sí con precisión. Esto es una cosa que me parece, como dijo el abogado, es un marco jurídico necesario para limitar también la acción en el tiempo y en la forma en que deberíamos haber empezado. ¿Están todos de acuerdo con lo que se dijo ayer? ¿Están todos de acuerdo? Después vemos si les pareció poco. Con todo lo que se dijo ayer. Sí. Bueno, sí, a mí en algunas cosas me pareció como que yo pienso que se debería haber implementado desde hoy. Que a partir de hoy se deberían haber tomado todas estas medidas, no el periodo de ventana que es hasta el 21, que permite que todo el fin de semana, por ejemplo, aunque sea muy doloroso para el ingreso de uruguayos, yo tengo también parientes en el exterior, para mí que ingrese un uruguayo, un argentino o un brasilero, que es de donde van a venir más personas, es lo mismo, porque ambos no fue un problema de nacionalidad, el virus no reconoce nacionalidad, la carga viral comunitaria que circula en esos países es muy alta, por lo tanto el peligro es tanto para que ingrese un uruguayo ¿Te hubiera gustado un poquito antes? Estas medidas un poquito Me hubiera gustado que a partir de hoy ya estuvieran implementándose incluso los aforos interdepartamentales, porque hoy pregunté a una persona que vino en un ómnibus de las 6:30 desde Maldonado a Montevideo y me dijo que el ómnibus venía súper lleno. Sí, salvo la reglamentación del artículo 38, las demás medidas podían implementarse hoy. Lo que pasa es que lo otro, lógicamente, es una ley, claramente, que va al Senado, después va a diputados. Mañana se vota. Sí, se vota por mayoría simple, aparte, o sea, no hay problema. Y va a tener dos cosas en particular la ley. A ver, la reglamentación del artículo, esta ley, va a tener el periodo por el cual va a durar, porque es un periodo de tiempo, no se puede ponerlo en forma indefinida, y la cantidad de personas que se estiman que puede ser una aglomeración. Claro, esa era la pregunta, claro. Y esto es lo que le sigue a cuando se exhortaba para disolver ese tipo de emergencias. Es la herramienta jurídica que la policía necesita
para poder disolverlas. Porque hasta entonces lo que sucedía era exhortación y más nada, porque los problemas que existieron en la Plaza Sereni, los problemas pero en otros lugares y demás, no es un tema de que no acataron la exhortación y por eso fueron detenidos o lo que sea, fueron porque vinieron a la policía por otro tema. Bueno, porque sentían que tenía que la policía Pero no tenía sí, ningún derecho a pedir. Está bien, pero si yo no acataba hasta ese momento, o hasta el día de hoy, si yo no acato esa exhortación, a mí no me puede sacar de ningún lado. De ningún lado. Esta ley que va a reglamentar el artículo 38, esa es la diferencia. Bien. Va a exhortar, pero después la policía va a decir, usted no cumple, entonces es un delito de desacato. Venga que me lo llevo. Bien. Vamos a hacer una pausa. Dejo planteado, también en casa para que escriban, ¿no? Que se comuniquen con nosotros. Una de las cosas que dijo el presidente ayer fue, es imposible ser 100% justo, ¿no? Antes incluso de empezar a decir las medidas. ¿Advierten injusticia para alguien, para algunos, para algún sector en las medidas de ayer? Lo discutimos al regreso. Ya venimos. Entre la nieve y el sur.